A ver, chicos, muy buenos días. Eh, la clase del día de hoy es hablar todo lo referente a los ejercicios que podemos nosotros desarrollar para aquellos pacientes que tengan alguna lesión de tipo central, ¿no? Cuando hablamos de lesiones centrales, es porque estamos hablando de central, donde ha habido un daño a nivel cerebral, a nivel medular, ¿verdad? La mayoría de estas lesiones eh, se van a producir ya sea por un incidente traumático directamente en el cerebro o directamente en la columna, afectando la médula, específicamente, ¿no? En nuestro material nos dice que tenemos que hablar de tres lesiones principales, rescatando más que ella eh, la que es la hemiplegia, ¿no? Todos ya conocemos el concepto de monoplegia, paraplegia y hemiplegia, ¿verdad? Para refrescar un poquito, cuando decimos monoplegia, es porque nos estamos refiriendo a la lesión que se va a producir o a la parestesia que se va a producir en una determinada extremidad del cuerpo del paciente. Cuando hablamos de paraplegia, es porque es la pérdida de movilidad, la pérdida de sensibilidad, la lesión que se va a producir en dos de las extremidades del paciente, específicamente miembros inferiores, ¿verdad? Por ahí la literatura nos dice que también puede afectar la parte de la cadera, la parte de la pelvis, ¿no? Y esto es cierto porque dependiendo el nivel de la lesión, ¿no? Puede afectar también órganos reproductores, puede afectar lo que es el sistema urinario, la contención, si el paciente puede contener o no sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, eso es con referente a paraplegia. Y hemiplegia, pues se refiere a tratar o la lesión, ¿no? Que se produce en el cuerpo del paciente, ¿no? Cuando hablamos de mi cuerpo, es porque nos estamos refiriendo a ya sea el lado derecho o el lado izquierdo, ¿no? Hay hemiplegias en que hay más predominancia en el inferior, hay hemiplegias en donde hay predominancia del miembro superior, ¿no? E inclusive hay hemiplegias en donde también se ven afectadas la parte del rostro, ¿no? Una especie de parálisis facial. Pero cuando hablamos de hemiplegia, tenemos que saber a qué, ¿no? La hemiplegia, ¿por qué se produce? ¿Por qué quiero ahondar más en este punto de hemiplegia? Porque la hemiplegia tenemos la mitad de un cuerpo, ¿no? La mitad de un cuerpo. Y eso es lo que más vamos a ver dentro de lo que es la terapia física. Si ya aprendemos a tratar un hemicuerpo, nos estamos trabajando tanto miembro superior, miembro inferior, pues se nos va a ser muy sencillo cuando tengamos pacientes con lesiones de un solo miembro o lesiones en las que los pacientes les afecten más los miembros inferiores, ¿sí? Ahora, para esto voy a proyectarles un corto video, ¿sí? En donde vamos a poder saber qué es la hemiplegia, a consecuencia de qué ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta durante estas fases de la hemiplegia? Lo que nosotros como fisioterapeutas debemos de tener claro para poder nosotros mantener, uno, la calidad del paciente, dos, tener en cuenta que en cada fase tenemos nosotros que manejar ciertos ejercicios, ¿sí? Entonces les comparto el video, atentos por favor. A ver. Todos hemos oído hablar o hemos visto en la calle personas que padecen la mitad de su cuerpo. A esto se le llama hemiplegia. Existen muchos mitos y rumores acerca de la hemiplegia. Y en este video quiero hablar de manera breve de la síntomas. Esta patología suele afectar muchísimo emocionalmente a los pacientes que lo padecen y obviamente también a sus familiares, ya que al principio no saben cómo actuar ante tal situación. La hemiplegia es una patología que provoca la pérdida de movilidad de la mitad del cuerpo. Puede suceder después de una lesión cerebral o espinal. Las principales causas son enfermedades cerebrovasculares por trombosis, embolias o hemorragia, traumatismos craneales, tumores cerebrales, infecciones como tuberculosis cerebral,
deriva del deslizamiento de las vías motoras de la vía corticoespinal, que tiene su origen en la corteza motora del cerebro. Cruzan al lado opuesto en la parte inferior del bulbo raquídeo, luego descienden a la médula para correspondientes músculos. Los síntomas de la hemiplegia se pueden dividir en dos grandes grupos: la fase plácida y la fase espástica. La fase plácida se caracteriza por debilidad del cuerpo afectado, hipotonía, hiporreflexia, dificultad para mantener su pérdida de la marcha, pérdida del equilibrio, disfagia, apatia, luxación de hombro, dolor de hombro obviamente por la misma luxación y dolor de cuello. En la fase espástica hay una espasticidad del cuerpo del lado afectado, dificultad para activar los músculos afectados y los movimientos. El tratamiento de terapia física, por lo tanto, se hará dependiendo del tipo de evolución que presenta el paciente. Normalmente siempre es la fase clásica. Esos son los primeros meses. Pueden durar de 1 a 2 meses, o dependiendo de cada paciente puede ser diferente. En la fase clásica es cuando el fisioterapeuta o los familiares tienen que enfocarse a mejorar el movimiento, a conservar los rangos de movilidad, a evitar la atrofia, a evitar las úlceras por presión y obviamente también a mejorar el tono muscular, mejorar la coordinación. En la fase espástica va un poquito más enfocado a conservar obviamente también los rangos de movilidad, evitar lo más que se pueda la espasticidad, a realizar estiramientos, a evitar posturas que puedan generar algún tipo de deformidad y siempre a mejorar el tono muscular del lado tratando. En este caso, pacientes muy diferentes, depende muchísimo de la lesión cerebral como medular para hablar de cada tipo de lesión, pero sí es muy importante que los pacientes en un principio, desde que salen de la UCI o después desde antes, empezar a trabajar la fisioterapia para evitar las secuelas y para tratar de mejorar lo más que se pueda el estado físico de esa persona. El primer año es muy importante para recuperar la movilidad de esas personas, ya que es cuando sucede en mayor medida la plasticidad cerebral. Si no sabes qué es la plasticidad cerebral, nos llamamos. Pero entonces, el tratamiento de fisioterapia será completamente dependiendo del estado, del tipo de evolución, del tipo de lesión o patología que sufra el paciente. Es muy importante que cada terapia se enfoque a su paciente, porque eso es su recuperación. Eso fue todo por el video de hoy, amigos. ¿Te gustó el video? Muy bien. Entonces ahí en el video nos mencionaba, ¿no? ¿Por qué es que se producen estas hemiplejías, ¿no? Y mucho tiene que ver con los problemas de tipo cerebrovascular, ¿no? Es decir, hay problemas en donde haya habido una ruptura de una venita, de una arterita a nivel cerebral, ¿no? O donde se haya habido la obstrucción de ella. También se asocian a infecciones, ¿no? Entre otras patologías como se mencionaron ahí, en su gran mayoría debido a derrames o obstrucciones, ¿verdad? Ahora, también el video nos habló de dos fases muy importantes, ¿no? Una fase flácida y una fase eh, espástica, ¿no? Pero para antes de hablar de estas fases, tenemos que comprender qué es un ictus, ¿no? Porque siempre se va a hablar de un ictus cuando se habla de pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular. Entonces vamos a tener o a definir la palabra ictus, ¿no? Que vendría a ser enfermedad cerebrovascular. Esta enfermedad va a afectar específicamente a los vasos sanguíneos que van a suministrar la sangre hacia el cerebro, ¿ok? Entonces, un ictus es llamado también como enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como un ACV o un AVC, ¿ok? Ahora, dos ictus principales por los cuales nuestros pacientes llegan a hacer una hemiplegia, ¿no? Tenemos el ictus isquémico y el ictus de tipo hemorrágico. Por este lado, en la imagen de aquí, ¿sí? La que está a la mano derecha de la pantalla, vamos a observar el ictus isquémico. ¿Qué quiere decir el ictus isquémico? Quiere decir que cuando el flujo de sangre se ve interrumpido, y este se va a interrumpir a causa de
un trombo. Imaginémonos eh, una cañería, vamos a suponer una cañería. Esa cañería va a ser nuestro vaso sanguíneo, ¿no? E imaginemos que por tanto sarro se acumuló en algún punto y obstruyó el paso, ¿no? De la sangre, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Se va a formar un trombo. El trombito viene a ser esa pequeña cantidad que puede formarse por grasa, que puede formarse por sangre, ¿no? Que se va a formar, o aire incluso, ¿no? En ese pequeño vaso sanguíneo y no va a permitir que el flujo o la irrigación hacia el cerebro se dé de manera continua. ¿Qué queremos decir con esto? Que al inicio va a seguir pasando el flujo sanguíneo, pero si pasaba, digamos, un 100%, este va a empezar a pasar a un 60, 50, 40, y así va a ir disminuyendo hasta que se cierre por completo, se obstruya por completo y ya no pase sangre cerca, ¿no? Entonces ahí se va a producir un ictus isquémico, ¿ok? Mientras que en el hemorrágico, este vaso sanguíneo no se va a obstruir, sino se rompe. Por lo tanto, va a causar un sangrado, ¿no? Nuestro cerebro se va a llenar de sangre. Y dependiendo las zonas donde haya producido esa hemorragia, ¿no? Va a afectar. Bueno, uno afecta más la parte motora, otro afecta más la parte del habla, y así sucesivamente, ¿no? Mientras uno es la obstrucción del vaso sanguíneo, en el otro es el rompimiento de un vaso sanguíneo, ¿ok? Que produce un sangrado. Ahora, para que se produzca esto, también hay muchos factores de riesgo que están asociados al paciente y que pueden influir para que se produzca este tipo de accidentes cerebrovasculares. Entre los principales vamos a destacar uno, la edad del paciente, ¿ok? El sexo del paciente. Se dice que la edad a partir de los 55 años aumenta la probabilidad de que el paciente pueda sufrir un accidente cerebrovascular. Cuando nos referimos a la raza, se dice que las personas de tez o de tipo, o de raza, perdón, afroamericana tienen mucho mayor riesgo a poder hacer un accidente cerebrovascular. En sexo, los hombres son los que tienen más predisposición o son más frecuentes a realizar los accidentes cerebrovasculares. Muy aparte de esto, los antecedentes familiares también recaen acá como un factor de riesgo, ¿sí? Ahora, a ello también tenemos la diabetes, la obesidad, la presión arterial alta, que también es un problema muy cotidiano, los niveles de colesterol, triglicéridos muy altos, el hábito de fumar de los pacientes, de consumir drogas, el que no hay actividad física, ¿no? Entonces, todos son cositas que se juntan y que a veces son factores de riesgo para que una persona pueda sufrir de este tipo de accidente cerebrovascular. Dentro de los síntomas que tenemos que considerar importantes o síntomas de alarma, ¿no? Es que va a perder el paciente de manera muy brusca su movimiento, ¿ok? Va a haber debilidad en sus miembros o superiores e inferiores. El paciente va a sentir una sensación de hormigueo, tanto en la cara, en los brazos, en las piernas, ¿no? En algunos pacientes la visión se ve un poco borrosa, ¿no? O a veces ven por un ojito más que por el otro. El dolor muy súbito o repentino del dolor de cabeza sin haber alguna causa aparente. Dificultad para que el paciente pueda hablar. El paciente empieza a balbucear, habla palabras entrecortadas, ya no se le entiende, no puede pronunciarlas bien. Hay problemas para el equilibrio, problemas para que el paciente pueda desplazarse correctamente, ¿no? Ahora, el tratamiento que podemos darle a estos pacientes, vamos a dividirlo por las fases, ¿no? En su fase aguda, y en donde vamos a tener en cuenta los criterios clínicos que tenga el paciente, ¿no?
Y mientras que en una fase, ya digamos, de alta, por así decirlo, ¿no? Vamos a tratar otro tipo de tratamiento para nuestros pacientes, ¿no? Ahora, debemos de considerar también la fase tardía. Un ictus pasa principalmente por dos fases, ¿ok? La fase flácida y la fase suave, ¿no? Ahora, antes de la fase flácida le antecede a una, que es la fase o este estadio o coma, ¿no? Y después de una fase espástica viene el estadio de secuela. Cuando hablamos de un estadio de coma o semicoma, estamos hablando de la parte inicial, del cuadro inicial con el que empieza nuestro paciente, que esto suele ser muy variable entre un paciente a otro. Algunos puede durar simplemente minutos, en otros pacientes puede durar horas, días, semanas, meses, ¿ya? Entonces, aquí lo que se va a poder ver qué daño del cerebro está lesionado, ¿no? En este caso, qué hemisferio ha sido afectado. Y esto ya lo vemos con la clínica, con estudios de diagnóstico auxiliares, ¿no? Aquí, netamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? ¿Cuál es la función? Pues el paciente va a estar hospitalizado, va a estar en el área de cuidados intensivos, ¿no? Un UCI, o dependiendo qué tanto ha sido la lesión, está en un área más crítica. Y básicamente nosotros lo que nos vamos a realizar a estos pacientes son las movilizaciones de tipo pasivo, ¿no? Aquellas movilizaciones, aquellos movimientos, aquellos ejercicios en que solo nosotros somos los que movilizamos al paciente. ¿Y por qué lo hacemos? Para mantener ese tono muscular, para mantener ese trofismo en el paciente y así evitar ciertas complicaciones que pueda tener. Cuando ya estamos en el estadio de la hemiplegia flácida, ¿no? ¿Qué quiere decir ahí? Que hay una inhibición del hemisferio cerebral afectado. ¿Qué quiere decir inhibición? Que el paciente no reconoce, no tiene claro, no es consciente de que ese lado de su cuerpo está presente, ¿no? No hay función, no hay movimiento voluntario, es como su mismo nombre lo dice ahí, ¿no? Está flácido, ¿no? El hemicuerpo afectado está claramente flácido, ¿no? Ustedes pueden coger el brazo del paciente y se lo alzan y el paciente no lo va a mantener suspendido o al aire, simplemente vuelve a caer, ¿ok? Vuelve a caer. El paciente no mantiene, ¿ya? Lo que se puede observar ahí es un hombro caído, la cabeza inclinada, un pie que el paciente viene arrastrando, ¿no? Muchas veces en esta fase los pacientes están en cama, ¿ok? En cama. Y luego de haber pasado esto, ya viene la etapa flácida, ¿ok? Después de la etapa flácida viene la etapa espástica, perdón, ¿ok? Ya en esta etapa espástica, algunos segmentos del cuerpo ya adoptan una postura fija, ¿no? El paciente empieza a optar por posturas que no son normales, ¿no? Y se va a observar una hipertonía muscular. Y específicamente en los músculos agonistas, ¿ok? Los músculos agonistas, que a nivel de miembro superior, el paciente opta por llevar el hombro hacia una aproximación con rotación interna, flexión de codos, flexión de muñecas y flexión de dedos. Pero el pulgar siempre lo va a alojar dentro de la palma del. A nivel de miembro inferior, lo que vamos a observar es que el paciente va a llevar la cadera a flexión, a nivel de pie una flexión plantar,
¿no? En donde el tibial anterior y el extensor del dedo gordo aumentan su tono, ¿ya? Tratamiento. Nuestro tratamiento en estos tipos de pacientes eh, va a estar dado en prevenir las complicaciones, ¿sí? Algo que debemos de tener en cuenta es que si se considera un accidente cerebrovascular estable, ¿ya? Y si también la clínica del paciente no permanece sin cambios en las 24 horas, ¿no? Hasta unas 72 horas, ¿no? Se puede establecer que este ACV se considera, digamos, permanente, ¿no? O se va a producir por unas 3 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no afectó tanto a nuestro paciente. Sí, porque hay pacientes que reaccionan muy rápido, como hay pacientes que se demoran pues buen tiempo, ¿no? Y que no reaccionan, están inconscientes, ¿sí? Pero aquí lo importante es, en cualquier sea de los casos, que la fisioterapia comience, ¿no? Lo antes, ¿ya? Lo antes posible. ¿Para qué? Para poder cumplir esos objetivos generales, que es, como les había mencionado, prevenir y tratar cualquier tipo de complicación, mantener y recuperar sus funciones a nivel orgánico del paciente, restablecer sus capacidades funcionales que el paciente haya perdido y adaptar las funciones residuales, ¿sí? Como objetivos, digamos así, súper principales, ¿no? Acá. Cualquier paciente que haya sufrido un accidente cerebrovascular va a tener ciertas alteraciones, ¿no? Como son alteraciones para el movimiento, para la coordinación, para el tono muscular, para el equilibrio y el control postural, para la marcha. Hay alteraciones sensitivas, la motricidad fina y gruesa en las manos se ve afectada, la musculatura de la cara también se afecta en algunos casos, hay problemas de lenguaje, trastornos a nivel cognitivo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar con el tratamiento cuando el paciente se encuentra en cama y para lo cual tenemos que trabajar mucho las transferencias. ¿Ok? Se trabaja mucho las transferencias. Tenemos una fase aguda en donde el paciente no va a participar, ¿no? El paciente no participa. Es donde nosotros, en pocas palabras, desarrollamos toda la actividad. ¿Ok? En la fase aguda, la mayoría de veces el paciente no será capaz de participar activamente en los cambios posturales, por lo que un cuidador debe realizar el cambio de posición cada 3 horas, ¿no? Estas cositas son importantes porque muchas veces la familia desconoce, ¿no? Y para nosotros es sumamente importante en casa, ¿no? Mientras que el paciente ya esté en casa y nosotros vamos a realizar la terapia porque está en cama, nos colaboren con esto los familiares, ¿no? ¿Y por qué nos van a colaborar? Porque eso nos va a permitir de ir de poquito a poquito mejorando la actividad motriz. Con esas pequeñas transferencias, uno, cuidamos mucho un punto que es especial tantas que son las caras, ¿no? Las úlceras por presión. Y otro es nuestro cerebrito está empezando a tomar toda esa información que le estamos dando nosotros, ¿no? Recordemos que tras una lesión a nivel cerebral y más por derrames cerebrales, ¿qué pasa? No es que nuestro cerebro pierda la información, simplemente que no la recuerda, ¿ok? No la recuerda. Y nosotros tenemos pues que empezar a recordar, ¿ok?
Tenemos que empezar a recordarle a nuestros pacientes todo lo que ya aprendió, pero que por esa pequeña lesión se ha olvidado. ¿No? Vamos a llamarlo así. Entonces, tenemos que empezar con qué, con las transferencias. Si nuestro paciente está en cama, tenemos que empezar movilizándolo, ¿no? Y alguna de las posturas que nosotros conocemos para movilizar a nuestro paciente es poner a nuestro paciente de cúbito lateral, ¿no? Sobre la dorsal. ¿Ok? Primero empezando sobre la dorsal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a poner, si nuestro paciente en este caso el lado afecto es el izquierdo, vamos a ponerlo de lateral, de cúbito lateral para el lado derecho. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Pues miren, hacemos una leve flexión de cadera, flexión de rodilla, ¿sí? Y cruzamos del lado afecto hacia el insano. Posiciono una mano en cadera y otra mano en hombro. Miren el brazo del paciente, también está con flexión de codo y la manita está apoyada sobre el vientre. ¿Bien? Flexión de codo 90. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Una mano, vuelvo a repetir cadera, una mano en hombro. En las dos cinturas. Cintura pélvica y cintura escápula. ¿Y qué voy a hacer? Una pequeña transferencia de peso. Así. Vamos a transferir el peso de nuestro paciente. Ojo, que hay que tener en cuenta que el hombro quede libre. No se aprecia muy bien acá en la imagen, pero el lado sano, ¿no? Del hombro hay que llevarlo hacia una abducción. Miren. ¿Por qué? Porque si lo dejamos en posición neutra, nuestro cuerpo va a recaer sobre el brazo. ¿Ok? No olvidarnos también que debemos de colocar un apoyo para la cabeza. Entonces simplemente, miren, es como que empujamos al paciente, ¿no? Y transferimos su peso. Luego que hemos hecho eso, es importante, ¿no? Colocar ciertas ayudas como almohadillas, rodetes, ¿no? Para evitar que el paciente pierda esa postura, ¿sí? Una vez que hemos girado, si queremos regresar a nuestro paciente, ¿no? Pues simplemente regresamos a la posición inicial, ¿ok? Ahora, otra forma en que nos podemos ayudar de repente, ya no queremos tocar al paciente, movilizarlo muy drásticamente. No depende, es un paciente grande. Mire, nos ponemos a ayudar también de su sábana, de su solera, que normalmente se le suele colocar al paciente con esta familia, ¿no? Ahora, también podemos voltear a nuestro paciente del lado contrario, es decir, del lado que está. Mire, ahora me ubico, yo estaba por este lado, ahora me voy por el otro lado del paciente. Me voy a ubicar por el lado sano del paciente para apoyarme sobre el lado igual. Trato de buscar que mi hombro no se quede atrapado, por así decirlo, cuando haga el giro, sino yo lo llevo una ligera reducción, ¿ok? Para que me permita al momento de girar, no aplastarlo ni estar incómodo. Giro, hago una transferencia de peso a nivel de cintura escapular y cintura pélvica. ¿Ok? Miren mi paciente, ya primero crucé pierna, recuerden, crucen pierna. Y luego simplemente me queda desplazar el peso con un pequeño movimiento. Ojo, es un pequeño movimiento. No estoy haciendo mayor esfuerzo, no estoy yo cargando el paciente mientras está. ¿Correcto? Simplemente hago una pequeña transferencia de peso. Y de ahí regreso a su posición inicial. Del mismo modo como me ayudé para el deslizamiento sobre su lado sano, con una sábana, lo mismo puedo hacer para el lado sano. De ahí tenemos el cambio de postura de nuestro paciente desde el decúbito supino hacia la sede. Cúbito supino hasta la sede. Esto es muy sencillo, ¿no? Volvemos a la misma postura de que cruzamos la pierna, ¿no? Vamos a cruzar la pierna sobre la otra
sobre la pierna contraria, en este caso por encima. Cuidamos siempre la mano, nuestro brazo del paciente. Y con una mano me voy hacia el hombro y con mi otra mano me dirijo hacia su cadera del paciente. ¿Para qué? Para hacer un traspaso de peso, ¿no? Voy a facilitar el peso del paciente colocando en posición, miren, de cúbito lateral. Yo no estoy supino, está en lateral. Y por último, ¿qué hago? Sin hacer mucho esfuerzo, miren, ya están las rodillas casi flexionadas y uno ya casi colgando. Lo que me queda simplemente es tratar de doblar la otra pierna. Me apoyo con mi brazo, ¿ok? Para poder levantar un poco a nuestro paciente, ¿sí? Y ya llevarlo a la posición bípeda. Miren, siempre pongo un pie en medio de sus piernas del paciente para ayudar a estabilizar. Y con mi otra mano aún sigo manteniendo su postura, ¿no? Porque de repente no tiene equilibrio, aún no controla completamente bien el tronco, entonces me aseguro y me cercioro cogiendo aún a mi paciente, ¿sí? Y acá hay otras técnicas que nos ayudamos de materiales especiales, ¿no? Para poder trasladar a nuestro paciente, ¿no? Y ahí tiene una especie de equipo que va a permitir que se le cargue el paciente y se le traslade a su silla de ruedas, se traslade, ¿no? A algún equipo que de repente estemos utilizando para realizar su tratamiento por, ¿no? Miren, sillas especiales para poder contener al paciente y pueda permanecer en la postura bípeda. Mira, ¿no? Sillas de bipedestación. Cuando entramos a la fase subaguda, es porque ya el paciente está empezando, iniciando a participar, ¿no? Puesto que el paciente ya está mejorando y empieza a colaborar en ciertas formas, no, no completamente, no al 100, pero ya empezó el paciente a realizar pequeños movimientos, ¿no? Se sigue recomendando el volteo de nuestro paciente, es decir, el cambio de postura, ¿no? En la cama, ya que esto le va a servir como ejercicio, ¿no? Si ya yo lo empecé a hacer desde una fase muy temprana, y se debe ya empezó a recordar. Y cuando llegue la etapa en que mi paciente ya colabora o inicia a colaborar, eso va a ser muy importante, ¿eh? Porque ya se va a empezar a recordar, lo empecé a hacer, ya se nos va a hacer más fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Miren, vamos a seguir volteando a nuestro paciente sobre el lado y ahora vamos a darle predominio en la boca, ¿ok? Será el Ujú. Ya aquí como el paciente colabora, le voy a dar un poquito más de trabajo. Ya le voy a dar un poquito más de trabajo en esta ocasión. Yo siempre tengo que cuidar su hombro que está afectado, su hombro del lado que ha sido afectado. ¿Por qué? Porque ahí se producen las muy conocidas y clásicas subluxaciones de hombro. Y entonces, como yo mi mano, que voy a coger por la parte posterior de lo que es el hombro, voy a ayudar a mi paciente para que pueda ir de la postura sedente. Pero miren la mano del paciente, él se está apoyando en mí. Yo le estoy dando un pequeño impulso para que se pueda levantar. Mira, por ende, cómo activa involuntariamente este patrón, ¿no? Eleva la pierna. Y mira, giro más mi paciente. A veces la pierna lesionada se va a quedar, por eso tengo que ayudar a corregir, ¿no?
y así. Ya puse a mi paciente de posición lateral, tanto si el lado sano, si el lado bueno. Y de preferencia vamos a trabajar ya más con el lado afecto, ¿sí? Para que el cerebrito pues vaya a recordar. De ahí tenemos que el paciente va a ir girando hacia un costado, hacia la vista lateral, pero miren, en este caso lo vamos a entrelazar a las manos a nuestro paciente, ¿ok? Y de esta manera se va a dar una especie de impulso para poder realizar el movimiento, ¿no? El movimiento para que se realice su giro, ¿ya? Miren, y el paciente ya está más colaborador. Ahora ya no vamos a llevar los sedentes, sino ¿a dónde? A sedestación. Y el paciente por sí solo vamos a pasarlo de supino a sedestación. Miren, ya está girando nuestro paciente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedirle que sí. Bien. Se está apoyando, miren, sobre el lado sano para que se pueda dar un impulso y se pueda sentar luego en la cama y yo la cama. Miren su patrón en miembro superior, flexión, flexión, flexión. Ok, podemos ayudarlo para poner bípedo, ¿no? El paciente nos rodea con sus brazos a la altura del dorsal. Yo con mis manos hay una especie de abrazarlo también un poquito toda su espalda y dándole un pequeño impulso a la altura de la zona baja de la columna, ¿no? Para así poder levantar a mi paciente, ayudarlo a que se pueda levantar. No lo cargo, ojo, lo ayudo a levantar. ¿Ya? Le doy un pequeño impulso a la altura de las nalgas para poder coger con fuerza. Y miren, yo flexiono para tomar impulso y así poder levantar a mi paciente. Si lo quiero trasladar, me pego bien a él, que se coja de mí, ¿no? Sigue cerca a mí y lo llevo, ¿no? A su silla respectiva. A veces tenemos estas opciones para poder trasladar al paciente de la cama a la silla. De repente, con un paciente muy pesado, muy grande, y te ayudamos con estas tablas de transferencia. Ahora, esto también es importante, ¿no? Como les mencionaba, cuando hacemos las transferencias de posición. Cuando hagamos esas transferencias, tenemos que cuidar la postura del paciente. Por eso hay que colocar ciertos implementos. ¿Y qué implementos son? Pues unos cojines, unos almohadones, ¿no? En donde el paciente mire, pueda reposar su lado sano o afecto, ¿no? Dependiendo del lado donde vamos a desplazar. ¿Para qué? Para evitar que estas zonas toquen directamente con la cama y el paciente permanezca por horas en la misma posición y empiece a hacer la suya, ¿no? Por eso es importante movilizar al paciente. Mire, me ayudó con simplemente almohadillas. Uno está por debajo de la rodilla, el otro está abrazando, ¿no? El paciente abraza la almohada. Si lo tengo en posición supina, miren, ¿no? Una almohada grande por debajo del muslo, otro por debajo del brazo y uno para que ocupa a nivel de mano. ¿Sí? Cuando esté en sedente, igual, ¿no? Cuida así de la espalda, bien apoyada, los brazos, que no cuelguen. Miren su cadera, se encuentran, ¿no? En ángulo recto, ni muy hacia atrás, ni muy hacia adelante, ni encorvada, no. Ángulo recto. Los almohadones me sirven para apoyar también. Cuando estoy sentada en una silla, miren, me apoyo de un respaldar, ¿no? Para poder colaborar con la postura. Brazos apoyados, caderas neutras, rodillas en 90, pies bien apoyados. Luego, una guía de ejercicios para trabajar con mi paciente, siempre mi lado
sano va a ser quien apoye a mi lado infectado. No podemos pedir al paciente que entrecruce las manos para que el lado sano sea quien apoye a mi. ¿Sí? Yo colaboro también con mi paciente, que cruce las piernas, ¿no? Y mientras cruce va alzando un brazo, luego el otro. Se ayuda con sus manos, miren. Y en sentido contrario, miren. Hago una disociación de cintura escapular con una disociación de cintura pélvica. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que en un lado, en cintura escapular, lo dirijo hacia su derecha de mi paciente, mientras que la cintura pélvica la dirijo hacia la izquierda de mi paciente, en sentido contrario. Para miembros inferiores, puedo pedir a mi paciente que haga una flexión, extensión de rodilla, que trabajamos dos tipos de flexión. ¿Ok? Igual apoyo y descargas de peso, que hace la pompa, ¿no? Que hace la pompa, pues otro ejercicio, ¿no? De puente, ¿no? El que estire la pierna, ¿no? El que mueva su piecito hacia arriba, hacia abajo, en el que el paciente realiza un ejercicio para poder reeducar el tono a nivel de tronco también. Trabajamos hombros para poder liberar. Hacemos extensiones, ¿no? Estiramientos con mucho cuidado porque nos vaya a ganar la actividad flexora de los músculos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? De repente es tipo un resorte, ¿no? Que nosotros queremos estirarlo y el músculo nos ejerce resistencia. Nosotros por más que estemos, imaginamos que logramos estirarlo, pero de ahí eso se vuelve a contraer con más fuerza. Ejercicio con el paciente se encuentra sentado, ¿no? Que apoye haga sus descargas de peso laterales, descargas de peso hacia una cadera, luego hacia la otra, ¿no? Que con sus manos, ¿no? Las entrecruce y las eleve, haga círculos, las lleve en diagonal, ¿no? Que flexione su tronco, ¿no? Que mantenga el torso erguido, que se pueda sentar bien, que pueda el mismo paciente controlar sus movimientos a nivel de tronco, que realice ejercicios en los que le permita inhibir la pronación a nivel del antebrazo, es decir, llevarlo a lo contrario, trabajar ejercicios para mejorar la extensión de dedos de mi paciente, ¿sí? Ejercicios de disociación y coordinación, ¿no? Apoyo y descargas de peso, coordinación óculo-manual, porque tiene que utilizar la vista y las manos, ¿no? Para poder coger el objeto que se le brinda y deslizarlo, llevarlo hacia la zona contralateral, ¿no? Mire cómo cintura escapular disocia, gira hacia un lado, mientras que el tronco se va hacia el otro, ¿no? Y muchas veces en posición neutra también puede quedar. Cuando ya encontramos al paciente más avanzado y rehabilitado, podemos trabajar ejercicios para la posición sedente. En el agua al paciente que se siente ahí en una silla y se vuelva a levantar, se siente y se levanta, ¿no? Ejercicio de equilibrio también. Ejercicio de equilibrio, tenemos equilibrio pues con un pie, ¿no? Ejercicios en posición estática, en posición dinámica, por ejemplo, que son estáticos, nada más, ¿no? El paciente está fijo, no se mueve. Utilizamos algunas fases inestables, ¿no? Después el uso de subir escaleras, transferir los pesos, ¿no?
También ahí trabajamos. Marcha. Ujú. Transferencia de pesos. mm, Transferencia y desplazamiento, ¿no? Del lado aspecto sobresaliente. Y obviamente se tiene que tocar el tema de la reeducación. No está de más mencionarlo, pero los pacientes hay que reeducar su marcha, ¿no? Mejorar ese patrón de marcha, que a veces es erróneo, ¿no? Que el paciente a veces camina con una postura o una marcha incorrecta. Ejercicios para evitar la rigidez del hombro. Quiere decir esto que tenemos que trabajar todos los movimientos que realiza el hombro, ¿no? Ejercicios para mejorar tronco, para trabajar piernas, brazos, mano, antebrazo, hombro también trabajamos acá. Muñecas, trabajar todos los movimientos que realiza la muñeca. No olvidarnos del codo, de los flexores y extensores de la muñeca y de los dedos. ¿Ok? Acá algunos ejercicios para evitar el acortamiento de los tendones a nivel de los dedos, miren. ¿No? Equilibrio también está trabajando aquí porque se está apoyando sobre un solo lado, en este caso el lado recto, ¿no? Miren, muy bien. Entonces, eso es con respecto a lo que es hemiplegia, ¿no? Básicamente, el tratamiento del paciente hemipléjico es volver a reeducarlo, chicos, ¿no? Más que enseñarles es hacerles recordar, hacer recordar ese cerebrito que se olvidó por la lesión, en volver a recuperar sus movimientos normales, ¿no? Porque el paciente opta por posturas no adecuadas, hace patrones inadecuados. El paciente se acostumbra a caminar de una forma distinta a la que debería ser, ¿no? El paciente se olvida muchas veces del lado afectado, ¿ya? Entonces, muchachos, esto es con referente a la clase número 15, ¿sí? Ya conociendo el trabajo a nivel de miembro superior y miembro inferior, porque estamos reeducando, recordemos, la mitad de este mi cuerpo, que nosotros podemos trabajar, muchachos, una lesión a nivel de miembro superior o lesiones a nivel de miembro inferior. Porque ya cuando hemos trabajado en pocas palabras la mitad del cuerpo, perdón, la mitad de todo un hemicuerpo. ¿Sí? Listo, chicos. Hasta ahí con esta clase entonces.